Entonces, si recordamos, digamos, hace un par de días hemos estado hablando de los riesgos y este es sencillamente un recordatorio de esos riesgos que queremos resolver acá o que estamos intentando resolver para cada uno de los diferentes actores en términos de cómo podríamos resolver o darle frente a estos diferentes riesgos. Entonces, cuando pensamos en cómo se distribuyen esos riesgos dentro de los diferentes actores dentro de la sociedad y dentro del sector energético, acá lo que nos deberíamos preguntar es quién debería responsabilizarse de este tipo de riesgos o de cada uno de estos riesgos. ¿Deberían ser las compañías? ¿Debería ser el gobierno? ¿O debería ser los ciudadanos que con frecuencia se benefician de estos servicios que ofrecen las compañías que están controlando a su vez, que el gobierno a su vez controla? Entonces, si le preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién creen que entre esos tres diferentes actores, quiénes creen que debería ser, quiénes creen que debería ser, que sería, por ejemplo, el gobierno el que debe asumir los mayores riesgos, por ejemplo, en términos de este sector? Puede ser cualquier sector, el sector energético, el sector de manufactura, pero en términos generales, ¿quiénes creen que deberían asumir los riesgos mayores? ¿Quiénes? Por favor, levanten la mano si ustedes creen que debería ser el gobierno. Ok, vemos tal vez 7 u 8 personas. Ahora, ¿quiénes creen que deberían ser las empresas o estas compañías? Muy bien. Vemos tal vez 12 o 13 personas. ¿Y quiénes creen que deberían ser los ciudadanos? Ok, nadie. Ninguno de ustedes. Muy bien, entonces en términos generales, tendrían razón en decir que nadie dijo en este salón que fuese ser la sociedad civil o los ciudadanos. Sin embargo, podemos ver que en términos generales, a nivel internacional, digámoslo, en una encuesta internacional las personas dirían que son las compañías las que deben tomar o asumir la mayoría de estos riesgos en un porcentaje de un 51% y en una proporción menor el gobierno con un 33% y con un porcentaje mucho menor el de 16% para la sociedad civil. Entonces muchas personas en ese sentido podrían argumentar que sí, que la sociedad civil debería asumir ciertos de estos riesgos y porque en parte estos ciudadanos o esta sociedad civil deberían asumirla en términos de la educación, en términos de cómo se pueden capacitar a sí mismos y cómo se pueden capacitar de manera conjunta respecto a estos riesgos. Es por eso que tal vez allí aparezca este porcentaje en comparación de este 33% para el gobierno. Y tal vez es allí donde empezamos a hablar de la tecnología que los gobiernos deberían estar implementando y cómo podríamos hablar de la manera en que se implementan estas nuevas tecnologías dentro de las diferentes sociedades. Y por otro lado, diría que las compañías o las empresas deberían asumir la mayor parte de estos riesgos porque son las compañías quienes están sacando más provecho, por decirlo así, de esta industria. Esa sería sencillamente mi perspectiva al respecto en términos de, por ejemplo, las tecnologías de la energía con las que ustedes ya están más familiarizados y que acá, por ejemplo, si es tecnología bastante novedosa, necesitamos que el gobierno también asuma ciertas responsabilidades, además de las responsabilidades que ya asumen las compañías para que se implementen este tipo de tecnologías. Ahora, cuando hablamos de estas soluciones, respecto a lo que podemos hacer en este trabajo conjunto y cómo podemos avanzar, digámoslo así, mucho más allá de los diferentes actores y cómo, por ejemplo, podemos llegar a debatir y luego podemos implementar algunas acciones al respecto, tal vez muy similar a como le hicimos hoy en Colombia, donde tenemos proyectos de energías renovables que son bastante lentos para su desarrollo porque los actores todavía no han implementado, no han cumplido con todos sus esfuerzos para que esto suceda. Entonces, aquí tenemos que pensar en cómo se pueden pensar en esos beneficios. Entonces, acá tenemos podemos pensar en cómo se reparten esos beneficios dentro de esta transición justa y en primer lugar podemos pensar en cuáles son los beneficios de este tipo de proyectos. No pueden ser los beneficios de
por ejemplo, de los beneficios que le traen a una empresa o a una compañía. Y hay muchas soluciones o muchas maneras en que se pueden compartir estos beneficios. Puede ser que se compartan en términos de la población, de cierta población o cierta gente que esté allí, por ejemplo, en términos de una comunidad indígena, en donde, por ejemplo, que pueden estar en pequeños pueblos o ciertas aldeas pequeñas y podemos ver el impacto que tiene en términos de la población de estos pueblos o de estas aldeas y también podemos pensar en la estimación de los terrenos y, por ejemplo, cuántos terrenos se van a utilizar para estos proyectos y estos beneficios se pueden compartir o se pueden repartir. Entonces, allí tenemos que pensar, por ejemplo, también en cuáles son las leyes ambientales que se van a tener en cuenta, cómo, qué tan restrictivo va a ser y qué significa esto para cada una de estas comunidades. Y asimismo, podemos empezar a entender los beneficios que están allí y cuál va a ser la compensación por esa pérdida medioambiental que va a haber allí en términos de su calidad de vida. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en comparación de proyectos, podemos pensar en otro proyecto, en otro sector, en la economía, puede ser dentro del mismo país o podemos incluso empezar a examinarlo de manera internacional, cómo ha llegado a funcionar, por ejemplo, en los países vecinos y cómo se han beneficiado ellos. Y hoy, el día de hoy, deberíamos pensar en cómo podemos compartir los beneficios. También podríamos pensar cuáles son los márgenes de rentabilidad de esas compañías internacionales y cómo se pueden compartir, cómo se pueden retribuir a la comunidad, cómo esos beneficios se pueden retribuir a la comunidad o en esencia misma al país. La segunda manera, la segunda solución tiene que ver con la educación. Y esto es algo que tiene que darse a nivel mundial, bien sea un país desarrollado o en vías de desarrollo. Y allí tenemos que, por ejemplo, podemos ver muchas investigaciones, muchos artículos de investigación donde vemos que hay muchas personas educadas en términos de cómo desarrollar o cómo extraer carbón y gas en términos de fines tanto científicos como no científicos y en ese sentido se están capacitando para poder desarrollar energías limpias. Entonces, de muchas maneras o en muchos sentidos se puede criticar lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, pero si estamos capacitando más personas que se capaciten para poder desarrollar estos combustibles fósiles, entonces aquí, ¿por qué estamos peleando por esos combustibles fósiles? Porque muchas veces por ejemplo, muchas personas se gradúan teniendo el conocimiento de los combustibles fósiles y ahora les están pidiendo que no trabajen con esos combustibles fósiles. Entonces, una de las maneras que tenemos acá, cuando pensamos en la educación, es desarrollar más educación conjunta o iniciativas educativas conjuntas para poder pensar en este cambio climático y en energías limpias y cómo se pueden llegar a comparar esos diferentes proyectos en términos de lo que se viene trabajando con combustibles fósiles. Y cuando pensamos en estas capacitaciones y estas campañas de educación pueden ser totalmente diferentes porque, por ejemplo, cuando pensamos en esta energía limpia va a ser diferente como sucede en Estados Unidos a como sucede, por ejemplo, en una universidad de carácter nacional o en una universidad en África o en cualquier otro lugar. Y eso va a afectar la manera en que se toman las decisiones en cada uno de los países porque allí tenemos diferentes voces, aunque estemos hablando del mismo tema. Y sin importar dónde estemos a nivel mundial, sabemos que estas energías y esta tecnología va a funcionar de la misma manera. Sabemos que el componente científico sería el mismo. Esto no se va a discutir porque ya hemos recibido, digámoslo así, muchas noticias falsas respecto a la energía o a la generación de energía. Entonces, sabemos que allí las personas no están recibiendo la misma cantidad de información o de educación. Y en ese sentido tenemos muchas voces que entran en disputa cuando estamos tratando de escoger las mejores tecnologías, que son las tecnologías de carácter limpio. Entonces, acá nos podemos pensar en una comparación similar en cuanto a cuando hablamos de, por ejemplo, lo que sucedió con la vacunación de la COVID-19. Muchas personas decían que había ciertas vacunas que eran mejor que otras, pero nadie entró en debate respecto a que nos teníamos que vacunar. Sin embargo, cuando hablamos
de la energía, deberíamos decir que la energía limpia, sabemos que las tecnologías de las energías limpias son las mejores. Sin embargo, tenemos muchas personas que están diciendo hoy en día que quieren seguir trabajando con combustibles fósiles y con carbón. Tenemos muchas personas que, por ejemplo, es lo mismo que sucedió con con la vacuna de la COVID-19 y la gran mayoría se vacunó. Y las estadísticas nos muestran que la gran parte de las personas que fallecieron lo hicieron porque no se vacunaron. Pero de nuevo, aquí tenemos diferentes tipos de tecnología y estamos hablando de diferentes tipos de tecnologías para tener que tienden a mejorar la situación. Entonces, en términos generales, necesitamos más iniciativas de educación o de capacitación. Pero cuando miramos estos proyectos energéticos, estamos mirando cómo interactúan diferentes compañías con diferentes poblaciones locales. Tenemos 3 o 4 compañías que están intentando implementar un proyecto y cada una de ellas va a llegar con su propia versión de la manera en que o por qué su proyecto se debería aceptar. Y básicamente todos deberían estar trabajando en conjunto porque todos están tratando de vender tecnología de energía eólica, por ejemplo. No se deberían enviar 4 mensajes diferentes a la misma comunidad porque están escuchando 4 razones diferentes de por qué se debería construir por parte de una u otra compañía, porque eso va a generar mucha confusión y empiezan a objetar cada una, básicamente, la misma nueva tecnología. Entonces, a esto es lo que me refiero cuando hablo de una educación colectiva o una educación conjunta o comunitaria. Y es allí tenemos ministerios, por ejemplo, tenemos un ministerio de Hacienda, por ejemplo, tenemos ministerio de Cambio Climático, el ministerio de Energía, el ministerio de Medio Ambiente. Y de nuevo, todos están enviando diferentes mensajes respecto a cuál es mejor o cuál es la mejor opción, cuál va a generar más rendimientos. Esto es algo que entonces tenemos que pensar de manera mucho más colectiva por parte de todos los actores. La tercera solución tendría que ver con la representación o el aumento de la representación, y esto tiene que ver con la distribución de la transición justa y obviamente el reconocimiento de la misma. Y acá tenemos 4 diferentes razones por las que se debería tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de este incremento o este aumento de la representación, hablamos allí de cómo se van a tomar las decisiones. Entonces, básicamente, acá va a afectar esa manera en que se toman las decisiones en diferentes partes. Y cuando iniciamos, por ejemplo, un proyecto, puede haber 100 diferentes comunidades con las que tenemos que trabajar y que después de un par de años van a ser 200 comunidades y nos damos cuenta que no eran realmente 100 sino 200. Entonces allí tenemos que tener un registro de cuando empezamos a interactuar inicialmente con estas comunidades locales, y obviamente estas comunidades locales también tienen que tener un registro de cuando empezaron a ser interpelados por estas compañías. Entonces, en 5 o 6 años, cuando ya se haya avanzado en el proyecto, se puede llegar a objetar el proyecto porque, por ejemplo, cierto aspecto nunca se discutió, y bien sea por parte de la comunidad local, ni el gobierno, ni la compañía tiene un registro de lo mismo respecto a ese aspecto que se discutió hace 4 años cuando se inició el proyecto. Entonces, la comunidad local podría argumentar que, por ejemplo, que no debería ser su responsabilidad, por ejemplo, de tomar este tipo de registro, pero tal vez las compañías no tomaron ese registro a propósito, porque tal vez no querían que ese tipo de cosas se discutieran o se divulgaran en su momento. Pero de nuevo, deberíamos estar pensando en ese sentido, en cuál es la representación en cada uno de los estados, en cada uno de los momentos de la vida del proyecto. Entonces, allí, si hablamos de las comunidades locales o grupos regionales, están interesados particularmente en ciertas compañías, o qué es lo que va a suceder cuando las compañías ya hayan hecho todo el dinero que tenían que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento y qué nos va a quedar o qué le va a quedar a la comunidad? ¿Va a ser un éxodo de trabajadores? Las escuelas van a quedar con la mitad de sus estudiantes. ¿Qué va a pasar con los profesores? ¿Qué va a pasar con los hospitales? Porque vamos a perder la mitad de los servicios médicos. Vamos a regresar tiempos de pobreza. Entonces, allí también tenemos que pensar
pensar, por ejemplo, en las tiendas, en los restaurantes. Entonces, todo este tipo de aspectos son aspectos a considerar porque todo esto va a desaparecer. Entonces, allí tenemos que pensar en la representación para la generación total y respecto a lo que vaya a suceder allí. El segundo aspecto tiene que ver con los paneles independientes, paneles o comités independientes en cuanto a esta representación. Cuando estamos hablando de economías con bajas emisiones de carbono, allí tenemos, por ejemplo, un comité específico que va a acelerar o que va a tratar de generar este cambio para tratar de legitimar cuáles van a ser los pasos para generar esos cambios, pero de nuevo, muchas veces no son independientes. Entonces, en ese sentido, no hay confianza por parte de algunos de los actores, que bien puede ser la comunidad local o bien puede ser la compañía o la empresa, que no se falta esa confianza respecto a quienes están en estos comités. Y muchas veces en muchos países estos comités son las mismas personas que están transferidas, que se transfieren de comités antiguos a nuevos comités. Entonces se pueden imaginar que allí hay expertos en gas y petróleo que luego van a ser de la nada, van a ser expertos en energías limpias. Entonces básicamente allí nunca van a cambiar nada para mejorar la representación de ciudadanos o de la sociedad civil o dentro de las industrias, porque van a cambiar las cosas en las que han venido operando, si esa es la manera que conocen, y cómo se vería entonces afectada esa representación dentro del sector de las energías limpias. Ahora, una cuarta opción tiene que ver con la acción colectiva. Y eso corresponde a la justicia cosmopolita respecto al reconocimiento de la transición justa. Y en este sentido, estamos pensando en esas compañías que muchas veces se enfocan específicamente en trabajar de manera individual, cuando deberían trabajar en conjunto, cuando deberían trabajar conjuntamente con el gobierno y con las comunidades locales. Y de nuevo, acá todo tiene que ver con crear una única voz y construir esa confianza. Y esa confianza que se puede construir en conjunto, allí generará muchos más recursos y tendrán mucha más capacidad para generar más soluciones y mucha más transparencia, porque todos tienen que trabajar en conjunto y allí tendrían que entregar información respecto a sus operaciones entre 3 o 4 partes. Y esto le da mucha más responsabilidad o sentido de responsabilidad a cada uno de los actores involucrados. Ahora, en términos de las soluciones que podemos pensar a medida que avanzamos a pensar específicamente en el manejo o en la gestión de estos diferentes actores, de estos 3 que hemos venido hablando hasta el momento, cuando pensamos entonces en los 3 R's, que es el riesgo, el premio y la responsabilidad, 3 R's por sus siglas en inglés. Entonces acá pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible y en cómo está relacionado con la agenda de 2030. Aquí tenemos todas las prácticas y cómo están alineadas con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y en términos de la responsabilidad que tenemos con los mismos. Y acá tenemos de manera particular, y tenemos acá esta cita textual que tenemos del secretario general de las Naciones Unidas, que dijo este año, que dice que en este momento estamos viviendo en un momento de justicia, que es la clave para él, esencialmente de Naciones Unidas, en términos de cómo podemos aumentar esa justicia. Acá esto lo digo para regresar a la idea de la transición justa. Y si estamos mirando particularmente a estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, específicamente con estos, por ejemplo, la preservación de la cultura, que es el objetivo número 11, la protección y el mejoramiento de las desigualdades de género es el número 5, y la acción climática el número 13, y protección de la vida y de la tierra el número 15, que son todos objetivos de desarrollo sostenible que todos deberíamos pensar de manera responsable. No hay excusa
para que no seamos responsables de estos objetivos. Y estos son estas son las 3 R's de las que les estaba hablando. Es la idea de esta charla del día de hoy, que ustedes se lleven estas 3 R's para que ustedes las piensen. Esta es la relación que que queremos relacionar o que queremos tratar con estos diferentes actores. Tenemos que pensar entonces cómo vamos a disponer de esos riesgos o cómo vamos a pensar en esos riesgos en relación con todas las charlas que ya hemos escuchado y con esa diapositiva que les mostré al principio, pensando en todos los riesgos que están allí en términos financieros, en términos de acción climática y en términos de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también cómo vamos a manejar esos riesgos y quién va a asumir la mayor parte de estos riesgos. En segundo lugar, pensamos en cuál es qué va a ser lo que vamos a sacar de allí, o este premio, por decirlo así, este reward, quién se va a llevar esa premiación o quién se va a llevar la ganancia de esto. Entonces, allí pensamos en, por ejemplo, cuando una economía habla de los ingresos o de las ganancias o rendimientos supernormales, y cómo van a recibir los ciudadanos el suficiente dinero de esa actividad particular de energía o de producción energética. Entonces, allí nos debemos preguntar, es que si vemos una situación y si alguien nos dice que entonces este sector en la economía es justo, nos deberíamos preguntar eso. Entonces, deberíamos pensar en cuál es esa ganancia o cuál es ese, que por ejemplo, que va a ser un descuento en impuestos de un 2%. Entonces, ¿por qué solamente van a pagar el 2%? ¿Por qué las empresas están llevando la mayor parte de eso? ¿Por qué? Y el resto está tomando la mayor parte de los riesgos. Y con mucha frecuencia vamos a encontrar, en términos medioambientales, que ellos no están asumiendo la mayor parte del riesgo medioambiental. Y allí podemos empezar a analizarlo en mayor profundidad, porque, por ejemplo, con frecuencia son los contribuyentes o es el gobierno quienes vienen a asumir esos riesgos. Por ejemplo, por ejemplo, las personas o la sociedad civil contribuyente son los que tienen que pagar para la limpieza o la reparación de la industria de explotación del gas y el petróleo. Entonces, básicamente, todos estos gastos se le están transfiriendo al ciudadano, mientras que las compañías se están llevando la mayor parte de la compensación. Entonces, aquí debemos pensar a quién le va esta compensación y dónde se está yendo toda esta compensación o este reward. Y aquí estamos mirando mucho más, con mayor atención, esta compensación, en cómo se le está devolviendo a la sociedad y nos estamos preguntando qué tipo de beneficios se están llevando las personas que están alrededor de este tipo de intervenciones o este tipo de acciones. Y el tercer aspecto tiene que ver con la responsabilidad. ¿Quién debería responsabilizarse de este tipo de acciones? Y esta es una pregunta clave respecto a, porque realmente no importa bien sea un país desarrollado o un país en vías de desarrollo, porque de nuevo acá nos devolvemos a esta pregunta, y con frecuencia las empresas o compañías multinacionales saben de antemano y saben cómo van a suceder todas las cosas. ¿Alguno de ustedes conoce, digamos, en los últimos 30 o 40 años, pueden mencionar al menos 2 de las empresas más grandes a nivel energético? Una de Estados Unidos y una de Noruega. ¿Cuál es la compañía de los Países Bajos? ¿Cuál es la compañía más grande energética de Estados Unidos? ExxonMobil. Y ExxonMobil tuvo tanta influencia que inclusive creo que Trump fue quien nombró el CEO de ExxonMobil como secretario de Energía por 1 año o 2 antes de que fuera despedido. Pero tanto ExxonMobil como Shell se les ha comprobado, creo que ExxonMobil desde los 70s, Shell desde los 90s, tienen la documentación de sus reuniones de junta directiva donde ellos sabían acerca del problema de cambio climático. Ellos sabían que estaban dañando el ambiente.
Así que estas compañías han tenido el conocimiento por muchos años del daño que estaban causando. Cuando pensamos en la tercera R, la responsabilidad, tenemos que pensar qué tan responsables deben de ser las compañías. Y muchos de ustedes pueden conocer el término la, el CSR, la responsabilidad social corporativa en inglés. Es un término que de los últimos 30 años, pero pues tal vez no ha tenido tanta eficiencia, no ha sido. ¿Qué tan responsables deben de ser las compañías? A esto hace referencia. Y también está la otra cuestión. Si no creemos que las compañías son responsables, entonces creemos que los gobiernos no han sido responsables por manejar las compañías, no han establecido las leyes o las políticas adecuadas para el manejo de estas compañías. Muchas veces el reto al día de hoy, muchas de estas personas operaban de manera internacional. Así que es muy difícil controlarlas, ya que desafortunadamente los gobiernos internacionalmente a veces no llegan a acuerdos de cómo controlar estas compañías. Es muy fácil para una compañía energética poder evitar pagar impuestos en un país para así tal vez tengan que pagar países más altos en otro. Pero básicamente el Banco Mundial les recomendó tener una tasa fiscal del 4% para la extracción del cobalto. Imagínense, 4%. Porque lo que se les dijo es que si se tenía el 20%, nadie quería venir a extraer el cobalto. Y si están estudiando la industria, bueno, pero el mundo necesita más cobalto porque estamos produciendo baterías cada vez más y más para automóviles, para computadores, para teléfonos, para todo tipo de tecnología. Por supuesto, esto va a ser se va a presentar una gran demanda para el cobalto, pero se les dijo, vamos con la tasa fiscal más baja. Después de muchos ajustes, la tasa va a funcionar en algún lugar del 2 al 4%. Sé que lo que se pagó fue más, pero la tasa en realidad sería funcional en ese porcentaje. Si fueran en países industrializados, en Noruega, para otro tipo de recurso que estamos hablando de gas para calderas, cobran del 60 al 70%. No estoy diciendo que el cobalto en la República Democrática del Congo deberían estar cobrando un 80%, pero hay una gran diferencia entre el 3% al 70 al 80%. De seguro, la República Democrática del Congo se le debió haber permitido cobrar una tasa fiscal mucho más alta. Si algo, esto hubiese significado que la extracción de cobalto hubiese sucedido de una manera mucho más sostenible, porque las compañías hubiesen llegado, hubiesen pagado el 20%, pero tal vez no hubiesen extraído tanto. Mientras lo que vemos en este momento, a menor tasa fiscal, las empresas llegarán y van a extraer lo que más puedan, lo más rápido que puedan, y rápidamente no va a haber nada allí. Si piensan en ese tema de responsabilidad, no se puede culpar al presidente de la República Democrática del Congo o al gobierno de ser irresponsables, porque tuvieron recomendación por una organización internacional. Esta debería ser su tasa fiscal. Y en muchos países vemos lo mismo. Vemos que las compañías son muy influenciales en ayudar a los países a establecer una tasa fiscal. Por ejemplo, en mi propio país no tenemos muchos recursos energéticos, pero tenemos un campo de gas y se les recomendó básicamente por compañías internacionales establecer una reducción fiscal de 7 años para la compañía para extraer el gas. En 5 años habían extraído todo, así que puedes culpar al gobierno por ser responsable. Ellos están recibiendo los consejos de una organización internacional. Ellos están aplicando estos consejos, pero
Este no era el consejo correcto, no era la consultoría correcta. Tenemos que pensar más quién es responsable. De igual manera podemos pensar que la responsabilidad de las comunidades locales y desde su perspectiva. Cuando una comunidad local tiene que tratar con el gobierno o con una compañía, ¿quiénes son los líderes que van a tomar estos acuerdos o que van a aceptar estos acuerdos? ¿Quiénes van a hacer las negociaciones? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que van a tener? Son personas que están educadas en los temas en particulares y estas son preguntas que debemos realizar. Cuando estamos pensando en cualquier actividad energética o cualquier actividad para para lograr una transición justa, siempre debemos estar pensando risk, reward, responsibility, las 3 Rs, cómo se van a balancear. Los actores van a intentar encontrar un balance entre estas 3 actividades. Si miren los actores, van a encontrar normalmente que allí es donde están las discrepancias. El gobierno debe tener más responsabilidad y las compañías deberían tener más recompensas y por esto que las cosas no están sucediendo. O por eso no se dan muchas cosas. En muchos países en el mundo hay una tecnología para la captura y almacenamiento de carbono donde se dice que va a manejar algunas de las emisiones del petróleo y del gas. En muchos países la captura y almacenamiento del carbono no sucede porque depende es por el riesgo como tal. Las compañías todavía quieren tomar todo el riesgo y las compañías no quieren tomar todo el riesgo, el gobierno no quiere tomar todo el riesgo, así que no logran llegar a un acuerdo. Es una nueva tecnología que ninguno de los dos quiere tomar el riesgo por completo y por ende tenemos pocos avances allí. Cuando pensamos en el manejo de los actores, esta es la pregunta clave que debemos realizar. Y si resolvemos esto, si tenemos los 3 actores que estén de acuerdo en términos de riesgo, recompensa y responsabilidad, se puede llegar a un acuerdo y podemos proseguir en la actividad y en el proyecto. Y así se puede llevar a cabo el proyecto. La idea es, esencialmente, estamos intentando reducir el riesgo a través de incrementar la justicia, a través de estas 4 etapas, como lo estaba mencionando anteriormente. Aquí lo pueden ver nuevamente, la planeación, la construcción, la operación y el desmantelamiento final. Y un ejemplo de esto es lo que llamamos la obligación de reserva financiera energética. Lo mencioné anteriormente. Pero este es un mecanismo, o digamos, otra solución, mediante la cual si estamos intentando mostrar, digamos, una compañía está intentando mostrar que quiere ser más responsable, una solución muy fácil es que poner dinero en un fondo que puede pagar cualquier tipo de desmantelamiento o temas de manejo de residuos. Así la comunidad local y el gobierno pueden ver que la compañía está comprometida con una relación a largo plazo. Y digamos, si yo fuera un gestor de políticas hoy en día, esta sería una de las primeras preguntas que haría a la compañía. ¿Están dispuestos a pagar en un fondo? Si dicen no, entonces les diría, bueno, hasta luego, vamos por la próxima compañía. Esto ha probado que nos ha demostrado que en Australia, por ejemplo, intentaron hacer que las empresas de carbón tuviesen un fondo para pagar por la limpieza posterior y creo que de la noche a la mañana ya nadie quiere comprar activos de carbón en Australia porque nadie quería pagar. Si compraban el activo, tenían que depositar este dinero en el fondo, en este tipo de fondo financiero, ese dinero. Es por esto que esta debe ser una manera muy fácil de probar si la compañía de verdad es seria en cuanto a su relación a largo plazo con la comunidad local y también un compromiso a largo plazo con el gobierno tanto local como nacional.
Cuando pensamos en estas perspectivas, cuando las compañías piensan en esto, ellos empiezan a utilizar un tipo de planificación y presentación de escenarios. Y lo que muestran y la información que intentan presentar es básicamente una herramienta de pensamiento estratégico que les ayuda a pensar un poco la ruta de la transición justa como los que lo mostré anteriormente, pero las compañías pueden estar pensando también en todos estos escenarios y que tienen los diferentes riesgos que pueden ver como riesgos grandes, piensan la resiliencia como tal, qué pasa si tienen una crisis económica, si vuelve a suceder algo como COVID-19, ¿qué sucede si tenemos el cambio climático? Digamos que uno de los, en términos, he escuchado que muchas compañías recientemente en Europa estaban diciendo, no nos dimos cuenta cuando intentamos construir este proyecto energético, no nos dimos cuenta que los ciudadanos locales iban a estar tan en contra del proyecto como tal, que se iban a oponer tanto a la construcción de este proyecto. Lo que les diría es que ustedes son una compañía. Sabemos que ustedes tienen una unidad de planeación estratégica. Sabemos que conducen un análisis de escenarios. Sé que miran los temas de resiliencia. Como compañía, tienen que haber previsto que la comunidad local no iba a estar apoyando su proyecto, pero que la compañía está diciendo es, queremos construir el proyecto de la manera más económica posible. Así que esperábamos que pudiéramos entrar, no tener que entendernos con la comunidad local de la manera más económica y más agresiva posible y simplemente empezar con el proyecto. Deberíamos tener una expectativa de la información que tienen estas compañías y de la información que están utilizando. Nuevamente, como pueden ver desde la perspectiva de la política, esto es simplemente un recordaris de esta meta y por eso, para regresar a esta palabra que utilicé antes, es por eso que las Naciones Unidas habla específicamente de esta idea de hacer un future proofing, unas pruebas a futuro. Hacer que las compañías, que los ciudadanos estén conscientes que las compañías deben de poder prever todos los problemas a futuro. No debemos permitir que las compañías eviten la responsabilidad que deberían tener. Ellos tienen la información y deberían de estar teniendo en cuenta esta información en su toma de decisiones. Como parte de lo que queremos ver o de lo que queremos que suceda, normalmente, si un gobierno o una compañía o parte de una compañía si tienen reportes de los problemas ambientales y se conduce pruebas de base, digamos que esta es la base de partida de todos estos problemas ambientales, es lo que está pasando en este momento en 2023. Y de manera similar, es lo que está sucediendo en cierto grado y lo que permite que suceda en algunos proyectos es reportar de cierta manera cómo la justicia, cómo los gobiernos empezaron a desarrollar actividades con estos diferentes tipos de justicia en sus proyectos o en sus actividades. Les di el ejemplo de los Estados Unidos, en donde antes de poder solicitar el dinero o poder aplicar para el proyecto, de igual manera, en todos los otros países del mundo deberían estar construyendo esta evidencia, diciendo que en el 2023 esta es la manera como están sucediendo las cosas.
Así es que están las condiciones socioeconómicas de la región, así es el financiamiento que se estaba brindando de las diferentes compañías o el gobierno anteriormente y decir cuáles serán los cambios. La idea es poder mostrar cómo van a cambiar las cosas, dónde van a cambiar las cosas y la línea de tiempo del mismo, dónde van a comenzar. Esto significa que hay mucha más transparencia en lo que está sucediendo. Así, una comunidad local puede decirle a la compañía, en realidad, en 2023, usted no transfirió 5 millones a este fondo regional para poder ayudar a nuestros hospitales, para poder ayudar a restaurar el daño de los problemas ambientales que crearon. En realidad solamente transfirieron 1 millón. En el pasado, las compañías energéticas estarían diciendo, les dimos 5 millones. Tenemos registros en algún lado de haberle dado 5 millones, pero nunca nadie tenía un registro independiente y consistente de la información. A lo que esto hace referencia son los reportes de hitos. Estos son los... No únicamente se aplican en el sector energético, sino también a veces en el sector de salud, tal vez en otros proyectos de infraestructura se tienen estos hitos en donde se llega a cierto punto y básicamente se tiene una auditoría y cómo se manejan las cosas. Y se puede ver allí la explicación. Es una relación documental de la estrategia con la comunidad local y también con el gobierno. Y nos brinda una base periódica de progreso en las diferentes actividades y la idea es tener un tipo de reporte o un tipo de informe que hicieron para los diferentes tipos de justicia, de procedimiento restaurativa, de distribución y de reconocimiento y cosmopolitas. Se estarían produciendo los informes para poder informar de cómo intentar mejorar la justicia para esta actividad en términos de la economía. Este es un diagrama un poco más completo. Esto es básicamente lo que tenemos aquí. La justicia entra hacia los reportes y estos 4 reportes nos dicen, aquí es como hemos intentado lograr estas justicias y mejorar los resultados sociales, los resultados justos en la sociedad. Y así fue que construimos la relación de riesgo, recompensa y responsabilidad. ¿Cómo cambió esto? En términos de lo que estamos diciendo, si comenzamos un proyecto en 2023, esta era la relación actual de riesgo, recompensa y responsabilidad entre los 3 actores. Digamos que llegamos a un acuerdo que en 2025 tenemos un informe hito de la justicia y vemos cómo ha cambiado esta relación, cuáles son las acciones que hemos tomado para intentar mejorar los resultados de justicia y cómo ha cambiado la relación de riesgo, recompensa y responsabilidad. Y lo que se identifica después de 5 años, si decimos, en términos de recompensa, la comunidad local o el gobierno no recibe suficiente dinero, las compañías aún reciben 80%, tendrían que volver a la justicia distributiva y decir, necesitamos más acción en la justicia distributiva para poder cambiar esta relación. Pero la idea es que la relación sea mucho más transparente y sea como una relación que se mantiene en trabajo, donde fácilmente se puede identificar después de cierto periodo de tiempo, 3 años, 6 años, que no está funcionando en esta relación y de allí se pueda cambiar el problema que no está funcionando, ya sea de distribución, de reconocimiento, de restauración. Todo esto, si en una ruta, si hablábamos de esta ruta de transición justa, si en esta ruta que no estamos dejando a nadie atrás y que podamos decir
nuestra relación de riesgo, recompensa y responsabilidad, que digamos empezamos en el 2023, estamos en el 2035 y podemos mostrarles que hemos incluido a más personas a través de esta ruta que si hubiesen sucedido en el pasado. Creo que podemos terminar allí para algunas preguntas. Y si esta es mi última clase, por favor manténganse en contacto. Creo que compartí ya uno de los libros anteriormente, pero lo pueden circular libremente de ese libro. Pero a quien quiera que quiera cualquiera de los libros allí, por favor envíeme un correo electrónico y lo podré compartir con ustedes. O también si están interesados en la investigación de nuestro grupo, también agregaría su correo para el listado de correos para el Energy Justice y Social Contact para este grupo de investigación. Muchas gracias.